Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la quinta clase del curso de psicofarmacología. Vamos a terminar con los tres últimos grupos de antidepresivos. En primer lugar, vamos a ver los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Posteriormente, los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y, en último lugar, que es el tercer grupo que falta, los llamados antidepresivos que actúan sobre los receptores alfa-2 adrenérgicos. Para que nos ubiquemos hasta ahora, en lo que vamos viendo de antidepresivos, vimos el gran grupo de antidepresivos que eran los inhibidores de la recaptación de la serotonina, donde teníamos la fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram y la fluvoxamina. Posteriormente vimos otro gran grupo de antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, donde estaba la venlafaxina de liberación prolongada, la desvenlafaxina, la duloxetina y el milnacipram. Bueno, ahora vamos a continuar con antidepresivos de otros grupos. Como dije recién, vamos a comenzar con los antidepresivos inhibidores de la recaptación, pero que no actúan sobre la serotonina, sino los llamados inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Es decir, no tienen una acción serotoninérgica. Y si nosotros recordamos el espectro de síntomas de un cuadro depresivo, quiero que recuerden que todo lo que era tristeza, angustia, melancolía, intervenían mucho más los receptores de la serotonina, es decir, los inhibidores de la recaptación de la serotonina. En cambio, en los síntomas de la depresión, en donde predominaba la falta de voluntad, la apatía, el desgano, predominaban más el déficit de atención, el déficit de concentración, por ejemplo, que también puede presentar un paciente depresivo, predominaban más las otras dos aminas, la noradrenalina y la dopamina. Por lo tanto, los antidepresivos que vamos a ver ahora van a ser esos antidepresivos que van a actuar y que van a atacar los síntomas de desgano, apatía, la hipobulia o abulia, la falta de voluntad, la atención y la concentración que puede presentarse en un paciente con un cuadro depresivo. Empezamos con los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. En este grupo de antidepresivos tenemos al famoso bupropión. El bupropión es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Inhibe la recaptación de la noradrenalina, inhibe la recaptación de la serotonina. Y como ustedes pueden ver acá en este gráfico, no tiene una acción serotoninérgica. Y también no tiene una acción anticolinérgica, ni tampoco una acción antihistamínica, ni tampoco inhibe al óxido nitroso. Por lo tanto, los efectos adversos del bupropión son muy escasos. No tiene efectos adversos de tipo anticolinérgicos, no tiene efectos adversos de tipo antihistamínicos, no tiene efectos a nivel sexual. Y eso es importante, quiero que lo recuerden, porque el bupropión es un antidepresivo que, vamos a ver más adelante, se lo administra para corregir los efectos sexuales provocados por otros antidepresivos que sí provocan alteraciones de tipo sexuales. Entonces, en síntesis, el bupropión forma parte del grupo de los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Solamente inhibe la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Carece de acción anticolinérgica, carece de acción antihistamínica y no inhibe al óxido nitroso. Pero acá hay un concepto fundamental. El bupropión se lo ha llamado como un antidepresivo suave. Siempre se lo ha definido como un antidepresivo leve, un antidepresivo de acción muy baja, porque se ha visto que administrado el bupropión solamente va a actuar sobre receptores tanto a nivel del lóbulo prefrontal como a nivel de los núcleos de la base y a nivel de los núcleos del RAFE,
ocupando el 10 al 20% de esos receptores. Y si ocupa el 10 al 20% de esos receptores, carece de acción antidepresiva. Normalmente el bupropión ocupa el 10 al 20% de receptores. Por lo tanto, administrado, no tiene acción antidepresiva. Para poder tener una acción antidepresiva necesita pasar por el hígado, primer paso hepático. ¿Por qué? Porque ahí en el hígado se forma un metabolito activo del bupropión, denominado denominado 6-hidroxibupropión, que es un metabolito activo, 6-hidroxibupropión. Para que no se les complique tanto este nombre, ustedes directamente recuerden el término radafaxina. Entonces, si yo les pregunto qué es la radafaxina o el 6-hidroxibupropión, ustedes deberían contestar es el metabolito activo del bupropión una vez que se metabolizó en el hígado. ¿Y por qué es importante esto? Porque es la radafaxina o el 6-hidroxibupropión el que tiene el efecto antidepresivo, ya que este metabolito activo llamado radafaxina sí ocupa el 90% de los receptores a nivel del lóbulo prefrontal y a nivel de los núcleos, los ganglios de la base y a nivel de los núcleos del RAFE. Yo quiero que recuerden ese término. Todo antidepresivo, para tener una acción antidepresiva, tiene que ocupar por lo menos un 90% de ciertos receptores. Como habíamos visto en clases anteriores, localizados en el lóbulo prefrontal, a nivel de los núcleos de la base y a nivel de los núcleos del RAF. En el caso del bupropión, sin metabolización hepática, antes de pasar por el hígado, carece de efecto antidepresivo, ya que apenas ocupa el 10 al 20% de dichos receptores. Pero una vez que pasa por el hígado, en lo que se llama el primer paso hepático, se forma un metabolito activo importantísimo, llamado 6-hidroxibupropión o radafaxina, que es el metabolito o la sustancia que al fin y al cabo tiene el efecto antidepresivo, ya que ocupa el 90% de los receptores. Esta radafaxina, por lo tanto, va a inhibir la recaptación de la noradrenalina y va a inhibir la recaptación de la dopamina. Bueno, ustedes elegirían, quisieran elegir el bupropión para corregir la tristeza. ¿Ustedes elegirían el bupropión para corregir la angustia en base a lo que expliqué recién? No elegirían, porque en realidad, como expliqué recién, el bupropión carece de función serotoninérgica. Solamente tiene función noradrenérgica y tiene función dopaminérgica. Entonces no es un antidepresivo útil para los síntomas clásicos melancólicos de la depresión. ¿Ustedes elegirían el bupropión para corregir el desgano, la falta de voluntad, la apatía, el déficit de atención, el déficit de concentración en un paciente depresivo? Sí, se lo puede usar tranquilamente. ¿Por qué? Porque actúa precisamente sobre aquellas aminas en donde sí están relacionados a ese espectro de síntomas de un cuadro depresivo: noradrenalina y dopamina. Eso ya lo tienen que tener bastante internalizado, porque va a haber muchas preguntas al respecto, además para la vida misma. Un resumen sobre el bupropión. El bupropión, como dije recién, no tiene función serotoninérgica. Acuérdense, no bloquea al transportador del SERT. Por lo tanto, no tiene función serotoninérgica. Y reitero, como dije recién, por lo tanto, no sería un antidepresivo de elección, no lo daríamos nunca para un paciente que muestra angustia y tristeza. No. Sí tiene una acción noradrenérgica y dopaminérgica, como dije recién, en los núcleos de la base y en los núcleos del RAFE. La radafaxina ocupando el 90% de los receptores, la radafaxina, que es el metabolito activo del bupropión. Por lo tanto, sí sería un antidepresivo usado, por ejemplo, para el desgano, para la apatía,
para la hipobulia, para el déficit de atención o para el déficit de concentración. Es más, se sabe que exclusivamente la noradrenalina sirve para el desgano, la apatía y la hipobulia. Y la dopamina, en donde también actúa el bupropión, para la atención y para la concentración. Bueno, ahora, acá puse el efecto, a ver si se puede leer bien ahí, el efecto antidepresivo. El efecto antidepresivo del bupropión uno lo podría considerar escaso, leve, porque no me ataca todos los síntomas del cuadro depresivo. Solamente actúa a nivel de la voluntad, a nivel del desgano, a nivel de la atención y a nivel de la concentración. Para tener un efecto antidepresivo, la radafaxina debe ocupar el 90% de los receptores noradrenérgicos y dopaminérgicos. Los dopaminérgicos a nivel del núcleo del de la base, y los núcleos de la noradrenalina a nivel de los núcleos del RAFE. Recién para tener un efecto antidepresivo. Ahora, se ha visto que la ocupación de un 50% de los receptores de la dopamina, ¿sí?, por la radafaxina a nivel de los núcleos, de la base, mejora la atención y la concentración. Eso hace que el bupropión pueda ser usado, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención en el adulto. Entonces, un breve resumen hasta acá. El bupropión como antidepresivo es pobre, es muy leve, no ataca todos los síntomas de la depresión. No va a atacar la tristeza, no va a corregir las angustias, no. Como actúa solamente con la noradrenalina y con la dopamina, solamente va a corregir voluntad, apatía, desgano, si actúa a nivel de la noradrenalina. Y atención y concentración se actúa a nivel de la dopamina. Pero ¿qué tiene que hacer el bupropión? Metabolizarse en el hígado y formar un metabolito activo, mucho más activo que el bupropión, llamado 6-hidroxibupropión o radafaxina, que va hacia los núcleos de la base, en donde bloquea la recaptación de la dopamina, mejorando la atención y la concentración, y también va hacia los núcleos del RAFE, del tronco cerebral, en donde inhibe la recaptación de la noradrenalina, mejorando la voluntad, disminuyendo la apatía, disminuyendo el desgano, que son otros síntomas de la depresión. Se ha visto que la ocupación de un 50% de la radafaxina, de los receptores de la dopamina por la radafaxina, puede corregir la atención. Y eso es importante porque el bupropión es usado en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad del adulto. Bien. Recuerden esto. No tiene efecto anticolinérgico, no tiene efecto antihistamínico y no inhibe al óxido nitroso. Entonces, no va a tener efectos adversos de tipo anticolinérgicos, no va a haber ningún problema en cuanto a los efectos antihistamínicos, porque no bloquea los receptores H1 de la histamina y tampoco inhibe al óxido nitroso, y eso hace que sea un antidepresivo de elección en aquellos pacientes que pueden tener problemas sexuales. Yo le puedo dar el bupropión para mejorar ese aspecto, porque no inhiben al óxido nitroso y porque no tienen un efecto antihistamínico. Recuerden que los problemas sexuales, ¿sí?, tanto en el hombre como en la mujer, se daban por dos mecanismos: por un antagonismo de los receptores H1 de la histamina
y por una inhibición del óxido nitroso. El bupropión no tiene esos efectos. Entonces yo les puedo dar a aquellos pacientes que se quejan de efectos sexuales, que tienen problemas de tipo de la esfera sexual, tanto el hombre como la mujer, o bien le puedo agregar bupropión a aquellos pacientes que ya están medicados con otros antidepresivos que tienen un efecto antihistamínico o bien que inhiben el óxido nitroso, por ejemplo, los SIRS o los duales. Entonces yo le agrego el bupropión. ¿Y por qué le agregaría el bupropión? Le agregaría el bupropión para corregir los efectos sexuales. El bupropión es administrado por vía oral, vienen comprimidos. Sí o sí va a tener una metabolización hepática, porque el bupropión que no pasa por el hígado no tiene ninguna acción, porque solamente ocupa el 10% de los receptores. Entonces, aquel bupropión que va hacia el hígado va a formar la radafaxina, que es el metabolito activo y es el que cumple la función antidepresiva del bupropión. La excreción va a ser, la eliminación o excreción del bupropión va a ser renal. El bupropión puede venir en formas, digamos, en comprimidos de uso común, comprimidos común, o actualmente ya vienen en fórmulas de liberación prolongada. Cuando ustedes lean, por ejemplo, SR, fórmulas de liberación prolongada. Los nombres comerciales más conocidos del bupropión es el famoso Odranal o es el famoso Wellbutrin, que son los dos nombres comerciales digamos, más conocidos del bupropión, el Odranal y el Wellbutrin. Entonces, el bupropión puede venir en formas de uso común o en formas de liberación prolongada. Hoy en día ya en el mercado solamente viene el bupropión de liberación prolongada, es decir, que tiene una vida media prácticamente de 24 horas y se libera lentamente en la sangre. Los dos nombres comerciales más conocidos son Odranal o Wellbutrin. Ahora, se lo puede dar en una toma diaria. Generalmente cuando la dosis del bupropión es de 150. El rango de dosis terapéutica del bupropión es de 150 a 450 miligramos al día. Vienen comprimidos de 150 miligramos. Cuando yo empiezo con dosis bajas del bupropión, dosis de 150, puedo darlo en una sola toma, porque tiene una vida media de 24 horas. Ahora, si yo ya subo la dosis a 300 o a 450 miligramos, ya conviene dar el bupropión en 2 tomas diarias, para que el efecto antidepresivo sobre la voluntad, sobre la apatía y sobre el desgano, atención y concentración me rinda todo el día. Conceptos importantes a tener en cuenta. Si bien hasta acá habíamos visto que el bupropión carece de efectos anticolinérgicos, carece de efectos antihistamínicos y además carece de efectos de tipo sexuales porque no inhibe al óxido nitroso, se ha visto que baja el umbral convulsivo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Baja el umbral convulsivo. Entonces, si yo voy a dar un antidepresivo como el bupropión a un paciente, tengo que preguntar antecedentes. ¿Usted tiene antecedentes familiares de epilepsia? ¿Usted ha tenido convulsiones o epilepsia? Yo no daría, está totalmente contraindicado el uso del bupropión en pacientes con antecedentes familiares de epilepsias o bien en un paciente epiléptico, porque el bupropión por un mecanismo desconocido disminuye el umbral convulsivo. Entonces, ¿a dónde más no daríamos el bupropión? En pacientes que tienen alteraciones de tipo electrolíticas. ¿Y cuáles son los pacientes a nivel psiquiátrico que tienen alteraciones de tipo electrolíticas? Y los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, tanto en la anorexia como en la bulimia, porque en los dos se produce, por ejemplo, una hiponatremia, una hipopotasemia. Y cuando hay alteraciones electrolíticas, las posibilidades de convulsiones se agrandan.
Entonces también el bupropión está contraindicado en pacientes con alteraciones de la conducta alimentaria. Entonces, vamos de vuelta. No tiene efecto anticolinérgico, no tiene efecto antihistamínico, no tiene efectos sexuales, al contrario, corrige los efectos sexuales, pero baja el umbral convulsivo, puede provocar convulsiones. ¿En qué situaciones puede provocar convulsiones? Cuando se usa el bupropión en un rango de dosis, pero que está por encima de la máxima. La dosis del bupropión va de 150 a 450. Cuando se usa dosis de 450, lo cual está contraindicado, no se debe usar más de 450, hay posibilidades de provocar convulsión en el paciente. Por eso es que solamente la dosis del bupropión es de 150 a 450 miligramos. Entonces, en pacientes que no tienen antecedentes, no tienen factores de riesgo para convulsiones, anda muy bien el bupropión, salvo que se use dosis por arriba de 450 miligramos. Ahí sí puede provocarse una convulsión. Pero cualquier dosis está contraindicada en pacientes epilépticos o en pacientes que tienen factores predisponentes para el desarrollo de convulsiones. Por ejemplo, el trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, por la hiponatremia, o sea, la disminución del sodio, y por la hipopotasemia, la disminución de potasio en sangre. En ese grupo de pacientes está totalmente contraindicado el uso del bupropión, ya que baja el umbral convulsivo. Bueno, además, el bupropión hoy en día forma parte del arsenal farmacológico que se lo utiliza para los tratamientos de cesación tabáquica. Yo puse acá, intenté dibujar lo que es el hipotálamo con los receptores de tipo nicotínicos. Bueno, el hipotálamo con los receptores de tipo nicotínicos. ¿Qué realiza el bupropión? El bupropión, la radafaxina en realidad, bloquea los receptores nicotínicos a nivel del hipotálamo. Y eso, de alguna manera, disminuye la necesidad de fumar. El craving, ¿sí? El craving, el deseo de fumar cigarrillo. Eso hace que el bupropión tenga una función extra en lo que venimos viendo, que es, por ejemplo, una de las tantas medicaciones que puede ser usada para la cesación tabáquica. También actúa a nivel del hipotálamo, pero a nivel del centro de la saciedad, a nivel del centro del hambre. Y al actuar a nivel del centro del hambre y a nivel, o centro de la centro de la saciedad, a nivel del hipotálamo, se ha visto que también disminuye el apetito. Y si disminuye el apetito, puede disminuir de peso si se acompaña de otras medidas, terapia, nutrición. Entonces el bupropión es también una medicación que puede ser indicada en el caso de una obesidad mórbida o en pacientes con obesidad directamente. Yo les puedo indicar el bupropión como una medicación para bajar de peso porque actúa a nivel del hipotálamo. Un breve resumen hasta acá. El bupropión actúa a nivel del hipotálamo en dos zonas, en los llamados receptores nicotínicos. Bloquea los receptores nicotínicos y al bloquear los receptores nicotínicos disminuye en la persona la necesidad de fumar. Por lo tanto, es una medicación indicada en el tratamiento de la cesación tabáquica. Y además también a nivel del hipotálamo actúa sobre el centro del hambre. Bloquea el centro del hambre, disminuye el apetito, disminuye de peso. Por lo tanto, también puede ser indicada en el tratamiento farmacológico de una obesidad mórbida. Por ejemplo, un paciente obeso al cual se lo tiene que preparar terapéuticamente y farmacológicamente para una cirugía bariátrica. Se usa muchas veces el bupropión. ¿Qué otro antidepresivo podríamos usar para un paciente que nosotros necesitamos que baje de peso? Perfecto, la fluoxetina. ¿Por qué? Porque un 30% de los pacientes que tomaban fluoxetina
disminuyen de peso. Además, la fluoxetina no es un antidepresivo que aumente de peso de por sí, pero se ha visto que en un 30% disminuyen de peso. Tengan en cuenta todas estas preguntas, porque generalmente en el examen las preguntas van a ser con casos clínicos. Entonces, si yo les puedo preguntar a un paciente con obesidad mórbida, ¿usted qué preferiría darle como antidepresivos? Y bueno, yo le puedo dar fluoxetina, ya que el 30% de los pacientes disminuyen de peso, o bien le puedo dar bupropión, porque actúa a nivel del hipotálamo, disminuyendo el apetito y disminuyendo el peso. Ahora, le habrá pasado en la práctica clínica a todos que el paciente dice: yo lo empiezo a medicar, por ejemplo, con paroxetina, o lo empiezo a medicar con sertralina, o con fluoxetina, y me dicen: estoy bien, estoy mejor, no tengo más tristeza, la angustia se me fue, ya estoy durmiendo mejor. Pero ¿sabes qué me pasa, Daniel? No tengo voluntad, todavía no tengo voluntad, siento desgano. Eso es lo que se denomina recuperación apática de la depresión. Es decir, yo con la fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina, corregí los síntomas más importantes de la depresión: la tristeza, la angustia, el llanto, ya no lloro más. Pero no corregí los otros síntomas. El paciente va a seguir desganado. Me va a decir: me cuesta prestar atención. Eso se denomina recuperación apática de la depresión. ¿Qué haríamos ante una recuperación apática de la depresión? Ustedes podrían decir: bueno, yo puedo combinar un IRS, es decir, un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, cualquiera que dije recién, fluoxetina, paroxetina, sertralina, etc., con, por ejemplo, un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Ejemplo, el bupropión. ¿Por qué? Porque este grupo de antidepresivos precisamente actúa sobre esos síntomas que el paciente me está refiriendo. No estoy triste, no estoy llorando más, no tengo angustia, pero me falta energía, no tengo voluntad. Se llama recuperación apática de la depresión. Ante una recuperación apática de la depresión, puedo indicar bupropión. ¿Qué otra alternativa podríamos tener ante un paciente que se queja de la falta de voluntad, que ya no está triste, pero que se queja de la voluntad? Directamente le cambio el antidepresivo que venía tomando, por ejemplo, sertralina, le cambio, ¿y qué le puedo dar? Y le puedo dar un dual, un inhibidor de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. ¿Por qué? Porque la noradrenalina está relacionada a la voluntad, está relacionada al aumento, a la disminución del desgano, a la disminución de la apatía. Entonces, ustedes ven cómo la psiquiatría es bastante artesanal y nosotros debemos conocer todos los mecanismos de fondo para entender por qué se producen los manejos farmacológicos. Nos quedan dos grandes grupos de antidepresivos. Hay uno que vamos a ver más adelante, pero que yo lo voy a nombrar. Hay un grupo que se llama inhibidor de la recaptación de la noradrenalina solamente. El que vimos recién, que es el bupropión, era de la noradrenalina y de la dopamina. Acá, en los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina, solamente actúan sobre la noradrenalina, no tienen efecto anticolinérgico, no tienen efecto antihistamínico, no inhiben al óxido nitroso. Pero son antidepresivos muy leves. Dentro de este grupo tenemos la reboxetina, mucho más usado en Europa, más usado en América, la atomoxetina. La atomoxetina, que la vamos a ver más adelante, yo los nombro ahora, está relacionada en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, niño, adolescente, adulto. Es una alternativa dentro del arsenal farmacológico de los pacientes con ADD. Y llegamos al tercer grupo y al último grupo de antidepresivos. Bueno, que son los llamados antagonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Para que podamos entender un poquito qué pasa con estos antidepresivos. Acá, como ustedes ven, no actúan sobre el SERT
no producen una inhibición de la recaptación de la noradrenalina ni tampoco producen una inhibición de la recaptación de la dopamina. Acá directamente su mecanismo de acción es antagonizar unos receptores presinápticos denominados receptores alfa-2 adrenérgicos. Bueno, en este dibujo yo puse acá una neurona y puse acá la otra neurona. De una neurona se vuelcan hacia la hendidura sináptica, por ejemplo, noradrenalina, serotonina. Noradrenalina, serotonina. Cuando aumentan los niveles, esto estamos hablando en condiciones de normalidad, cuando aumentan los niveles de noradrenalina y serotonina, esa cantidad de noradrenalina y serotonina me cierra unos receptores llamados receptores alfa-2 presinápticos. Receptores alfa-2 presinápticos. Y cuando cierra esos receptores alfa-2 presinápticos, esta neurona ya no vuelca más hacia la hendidura sináptica estos neurotransmisores, serotonina y noradrenalina. Eso se denomina mecanismo de retroalimentación negativa. Quizás por ahí en neurología lo habrán visto, pero el mecanismo de retroalimentación, ¿qué significa? De retroalimentación negativa, ¿qué significa? Que al aumentar la cantidad de una sustancia, se para la liberación de esa sustancia, porque esa misma sustancia a su vez inhibe, bloquea receptores que están asociados a su liberación. Vamos de vuelta. Una neurona vuelca hacia la hendidura sináptica noradrenalina y serotonina. En condiciones de normalidad, eso mismo bloquean a los receptores alfa-2 presinápticos, los bloquean. Y si los bloquean, no se libera más serotonina y noradrenalina. Por lo tanto, permanece una cantidad en equilibrio de esos neurotransmisores. Ahora, ¿qué ocurre con los antidepresivos que son antagonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos? Bueno, viene el antidepresivo y tapa, se queda ahí, lo cierra. Entonces, cuando tapó el receptor alfa-2 presináptico, la serotonina y la noradrenalina ya no pueden decirle, che, pará un poco, deja de liberar neurotransmisores, ya no le puede decir. Se acabó el mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces va a seguir liberando la neurona serotonina y noradrenalina. Vamos de vuelta para que quede más claro. Es un mecanismo de retroalimentación negativa. Viene el antidepresivo, que ahora voy a decir cuál es, el más conocido de este grupo, tapa al receptor alfa-2 presináptico, lo bloquea, lo tapa. Es un antagonista. Eso hace que la noradrenalina y la serotonina ya no le puedan avisar, dejar de liberar neurotransmisores. Ya acá se elimina ese mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, al no poderles avisar, deja de liberar más neurotransmisores, deja de liberar más aminas, deja de liberar más noradrenalina y serotonina, la cantidad aumenta y se perdió el equilibrio. Y si aumenta en la hendidura sináptica mucho más y cada vez más serotonina y noradrenalina, ¿qué efecto voy a tener? Muy bien, voy a tener un efecto antidepresivo. ¿Se entendió el mecanismo? Bien, ustedes deberían contestar que antagoniza los receptores alfa-2 presinápticos eliminando el mecanismo de retroalimentación negativa. Y eso hace que se pierda la condición de equilibrio, ¿sí? El statu quo de estos dos neurotransmisores. Entonces, aumenta la cantidad de neurotransmisores de serotonina y de noradrenalina. Aumenta muchísimo, teniendo un efecto antidepresivo, serotoninérgico y también noradrenérgico, pero por otros mecanismos distintos al que veníamos viendo. Bueno, en este grupo de antagonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos se encuentra
un gran antidepresivo que es la mirtazapina. La mirtazapina. La mirtazapina, entonces, forma parte del grupo de los antidepresivos antagonistas de los receptores alfa-2 presinápticos. ¿Tiene función serotoninérgica? Sí. ¿Tiene función noradrenérgica? Sí. ¿Tiene función dopaminérgica? No. Solamente serotoninérgica y noradrenérgica. ¿Y cómo actúa la mirtazapina? Por el mecanismo que explicamos recién, bloqueando al receptor alfa-2 presináptico. Por lo tanto, la noradrenalina y la serotonina no le van a poder avisar al receptor que frene la liberación de más serotonina y de más noradrenalina. Entonces se va a acumular en gran cantidad tanto la serotonina como la noradrenalina. Y ahí está su función antidepresiva. Y ustedes se pueden fijar que es un antidepresivo completo, porque si actúa sobre la serotonina, corrige angustia, tristeza, falta de placer, la melancolía. Y si actúa sobre la noradrenalina, corrige la falta de voluntad, la apatía, el desgano. O sea que es un antidepresivo completo, ya que actúa sobre los dos neurotransmisores, serotonina y la noradrenalina. La diferencia es que lo hace a través de un mecanismo muy particular. La mirtazapina no tiene efecto anticolinérgico. No inhibe al óxido nitroso, pero sí tiene un gran efecto antihistamínico. Gran efecto antihistamínico. Bloquea al receptor H1 de la histamina. Por lo tanto, es un antidepresivo que va a producir sedación, que va a producir aumento del apetito. Si aumenta el apetito, puede haber un aumento de peso. Todos los efectos de tipo antihistamínicos. Vuelvo a aclarar estos términos. La mirtazapina es un gran antidepresivo porque es completo, porque actúa sobre la serotonina y actúa sobre la noradrenalina, pero por un mecanismo particular, antagonizando los receptores alfa-2 adrenérgicos. No tiene efecto anticolinérgico, no inhibe al óxido nitroso, pero sí tiene un efecto antihistamínico importante. Tiene un efecto antihistamínico muy importante. Entonces, si tiene un efecto antihistamínico, ¿me va a producir sueño, sedación? Claro. ¿Me va a aumentar el apetito? Seguro. Probablemente me aumente de peso. Va a tener todos los efectos de tipo antihistamínicos. Va a tener, por ejemplo, alteraciones de tipo sexuales, la mirtazapina. Seguramente va a tener efectos de tipo sexuales. Bien. Ahora, se da una particularidad con la mirtazapina. A dosis más bajas, normalmente el rango terapéutico, ¿sí? El rango de la dosis terapéutica de la mirtazapina va de 7,5 a 30 miligramos día. Cuanto más alta es la dosis, más efecto antidepresivo tiene, es dosis dependiente. Pero si usamos dosis bajas, por ejemplo, un cuartito del comprimido, el comprimido viene en 30 miligramos, únicamente va a bloquear al receptor antihistamínico, no va a tener el mecanismo antidepresivo. O sea que me va a servir como inductor del sueño. A dosis bajas me induce el sueño. Es una buena medicación que puedo darle a un paciente con insomnio crónico, con un insomnio severo, porque a dosis bajas de 7,5 miligramos corrijo el sueño. Ahora, si aumento la dosis 15 o 30 miligramos, que es la dosis máxima de la mirtazapina, ya su efecto sedativo no es tanto. Es decir, a menor dosis, más efecto sedativo. Va a favorecer el sueño del paciente. Pero a mayor dosis, ya el efecto sedativo no es tanto. En cambio, sí comienza a darse la función antidepresiva de la mirtazapina. En síntesis, la mirtazapina es un antidepresivo que se administra por vía oral, tiene una gran distribución, tiene una metabolización hepática, tiene una excreción de tipo renal. No es un antidepresivo común, ya que no actúa sobre el SERT, sino directamente
va a antagonizar los receptores alfa-2 presinápticos, actuando sobre la serotonina y sobre la noradrenalina, aumentando esos dos neurotransmisores. Es un antidepresivo muy completo y potente. Tiene una gran función antidepresiva y además es completo, porque todos los síntomas, ataca todos los síntomas de la depresión, ¿sí? Tanto la tristeza como el desgano. La tristeza relacionada a la serotonina, el desgano relacionado a la noradrenalina. No tiene efecto anticolinérgico, no tiene efecto de tipo como inhibidor del óxido nitroso. Sí tiene un efecto antihistamínico. Por lo tanto, me va a producir sedación, aumento del apetito y aumento de peso. Y ya que produce esos efectos, por ejemplo, ¿en quiénes podrían dar mirtazapina? Correcto, en un paciente en una paciente o un paciente con anorexia, ¿sí? Porque yo necesito aumentar el apetito de estos pacientes. Es una buena opción por ese efecto antihistamínico. La dosis de la mirtazapina va de 7,5 a 30 miligramos. Vienen comprimidos de 30 miligramos. Dentro de los nombres comerciales, los más conocidos, Comenter y el Noxibel, que son los dos nombres comerciales más conocidos. Comenter y Noxibel. Vuelvo a decir, la dosis es de 7,5 a 30 miligramos, vienen comprimidos de 30 miligramos por 30 comprimidos la caja. Cuando se usa dosis más pequeñas, por ejemplo, un cuarto del comprimido, 7,5 miligramos, solamente va a actuar sobre los receptores H1 de la histamina, provocando sueño, sedación. Entonces se lo administra en la noche. Es un antidepresivo que se lo administra a la noche, porque produce sueño y sedación. Ahora, a medida que voy aumentando la dosis de la mirtazapina, por ejemplo, ya paso a una dosis media de 15 o a una dosis máxima de 30 miligramos, la mirtazapina baja su acción sobre el H1, sobre la histamina, y tiene un efecto mucho más antidepresivo. Es un buen antidepresivo la mirtazapina, pero tiene un mecanismo distinto al que veníamos viendo. Bueno, aclarando algunos conceptos, ¿sí? Si no sabemos la parte de generalidades, qué es un efecto anticolinérgico, qué es un efecto antihistamínico, qué es el óxido nitroso, qué es el transportador del SERT, o en este caso la acción de la mirtazapina, que es totalmente diferente al resto de los antidepresivos, se nos va a dificultar el poder aprender la farmacología. Entonces, yo les recomiendo que para el parcial, que va a ser el último fin de semana de agosto, enfoquen su atención y su concentración en las bases fisiológicas y en los mecanismos de acción, porque sabiendo eso, ustedes van a saber para qué se usa un antidepresivo. Bueno, eso es todo. El jueves de la semana próxima ya empezamos con cuadros psicóticos, es decir, conceptos sobre esquizofrenia y el uso de los antipsicóticos. Y el parcial va a ser el último fin de semana del mes de agosto. ¿En qué va a consistir? Se le va a enviar un día sábado, ya sea se lo va a enviar por mail o bien se lo va a subir al parcial. Eso lo vamos a ir avisando ya sea por YouTube o bien a mi Facebook, para que ustedes lo vean ahí al parcial y tengan 48 horas para responder. Van a tener 48 horas para responder 10 a 20 preguntas, eso lo vamos a ir viendo. Tienen que aprobar con el 80% de las preguntas. Muchas de las preguntas va a ser de razonamiento. Bueno, cualquier duda nos escriben en el canal de YouTube. Muchas gracias.